Acento Colectivo nace realmente de la necesidad de hacer teatro, mejor dicho, de abrir espacio para poder hacer teatro en donde coexistan muchos tipos de acentos, ¿no? Creo que en el principio, en el core, Acento Colectivo está cofundado por inmigrantes y por locales. Total. Totalmente. Entonces, lo que dijimos del principio fue, bueno, ya que parece complicado poder encontrar, ¿no?, proyectos en donde participar por el acento lo que sea, vamos a unirnos en colectivo y vamos a curar textos, vamos a adaptar los textos y vamos a hacer que varios acentos puedan coexistir. Como hacer honor también en ese sentido a lo que pasa en realidad, que vivimos en una ciudad, en un mundo también, pero en una ciudad multiacento. Y el hecho de tener que neutralizarlo por ser fuera ni siquiera del país, porque ya dentro de la propia España hay muchísimos acentos que también queremos que estén representados, ¿no? Total. Y da pena el hecho de neutralizarlo, porque si no, no es verosímil. Que ¿por qué no puedo ser yo la madre de alguien que tiene acento de Caracas? Sí. Y suspender esa credulidad, ¿no? Sí. Y lo más interesante que nos ha ido pasando es que a través de este ejercicio, luego lo que menos parece importar es el acento. Totalmente. Entonces al final es cuestión de hacerlo y ya. Y de acento. Y de colectivo. Pérez Ramírez, quien es, según no solo yo, sino muchos, una artistaza. Desde Bellas Artes hasta artes escénicas. María es actriz, excelente improvisadora también. Tiene de hecho otra compañía que está dedicada precisamente a la improvisación. Y aparte se ha ido puliendo y formando como nuestra curadora de textos predilecta dentro de Acento Colectivo. Pieza fundamental y también cofundadora de Acento Colectivo. Y contando. Total. Wow. Carlos David León. Presente. Presente. Bueno, arquitecto de sistemas, nunca entenderemos bien qué significa eso, porque no le define. Chandler de la compañía. Tal cual. Una visión artística espectacular, que de hecho fuiste el que inició como con La Bruja, ¿no? Los proyectos de Acento Colectivo en el sentido darles forma, con Andrés Adolfo, por supuesto, en la visión artística y en toda la parte de producción. Ahora te estoy descubriendo también como actor, cosa que todavía no has querido hasta este año desarrollar más. Y cantante espectacular, viene de musicales, varios en el Haber y en el futuro ojalá más. Ay, ojalá. Sí, sí. Una energía increíble que transmites en todos los montajes, un director de actores de verdad, o sea, cómo sabes guiarnos, es muy bonito. Y también en ese sentido en formación, ¿no? Como que te he visto darte golpes y aprender y estar vulnerable, y eso es impagable. Qué bonito, luego te invito a una birra. Carlos David León. Que yo creo que Efecto Secundario primero es nuestra primera producción de adultos, ¿no? Tenemos Sí. producciones de familiares que tenemos 5 años y contando haciéndolas, y que creo que ya se ha consolidado como esa visión, esa dirección, ¿no?, de todas esas puestas. Y Efectos Secundarios viene siendo nuestra primera pieza, que es una pieza laboratorio también, porque esta pieza comienza siendo un guión para microteatro. Y luego hicimos una adaptación en la pandemia para un microteatro online. Y de aquí salió muy bonito ese resultado, ¿no?, que al principio lo hicimos con 2 chicos. Y luego dijimos, bueno, vamos a hacer un laboratorio con este texto y vamos a llevarlo a una pieza larga en laboratorio, ¿no? Sin meterle más texto. Entonces, la manera de resolverlo es lo que es hoy en día la apuesta. En su momento se hizo con 2 chicos y esta temporada se remontó con 2 chicas
Y lo bonito es que aunque sigue siendo la misma historia, la narrativa cambia muchísimo con el hecho de haber cambiado a los protagonistas. Sí, además como que siempre conserva, o ha conservado hasta ahora, esta parte del laboratorio de que lo que creció con la obra, que son los flashbacks sobre todo, Sí. cambia en función de la pareja, porque es parte de su nueva historia, ¿no? Sí, totalmente. Entonces nos emociona mucho porque cuando lo hicieron dos chicos es una cosa totalmente distinta ahora que son dos chicas y nos hace pensar que cuando sea un chico y una chica también será otra cosa, ¿no? Y otra cosa dentro del mismo guión, Totalmente. que es lo bonito. Yo creo que a día de hoy le damos mucho valor a la comunicación, a ser capaces de decirnos de una manera asertiva y con cariño, porque esto además es una pareja, bueno, es una dupla, pero son dos personas que han tenido una relación de intimidad muy cercana, incluso de pareja, ¿no? Sí. Aunque eso es una discusión que tienen también en el propio... Entonces está esta cosa del entendimiento y de cómo podemos llegar a entendernos en una intimidad sin entendernos tampoco. Y justo a día de hoy creo que le estamos dando mucho valor a eso, a intentarlo, incluso yendo a terapia. Mucha gente, ¿no? ¿Vas a terapia, sí o no? No, chao, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, definitivamente también abre como... presenta ese momento de decir las cosas que estaban ataponadas, ¿no? Todo lo que no se habían dicho esta dupla, que tiene como historia 7 años atrás, en este experimento de esta nueva medicina, que es el contexto donde se desarrolla toda la obra, estos personajes tienen la oportunidad de conectar y prácticamente vomitarse las verdades que no se habían dicho. Y ahora que has dicho oportunidad, también estaba pensando que habla un poco de segundas oportunidades también. Sí, sí, sin duda. Sí, de los inicios con el otro padre y cofundador de Acento Colectivo, que es Andrés Adolfo Ruiz Quintero, él fue el que llegó realmente con esta propuesta, ¿no? De una dramaturga venezolana también, Marianeria Min, que escribe maravillas y hemos producido varias de sus obras. Sí. Y aquí lo bonito fue que creo que cuando llegó y empezamos a leer, la conexión fue instantánea. Y algo que nos pasó también bonito, que es lo que impulsa también todo esto, es que mientras íbamos montando, la conexión que estábamos sintiendo con todo lo que pasaba era muy real y muy bonita. Y creo que esa esencia se sigue manteniendo hoy, con todos los cambios, con todo el proceso de vida del montaje. Creo que es un montaje que desde el principio te invita a conectar, a sentir, ¿no? A escaparte un ratito de lo que sea que te esté pasando y te metes en la historia. Porque algo muy bonito también cuando acaban las funciones es ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Es que la gente está muy involucrada con la historia. Entonces, es un texto y es una historia que te permite conectar. Y luego, a nivel dirección o a nivel actuación, está esta parte que es muy divertida de los efectos secundarios, que es muy golosa. Entonces, cuando lo lees o cuando lo empiezan a descubrir también, que es como muy disociado el tener un texto, tener una intención, tener una cosa detrás que todo el rato se va a ir porque tu cuerpo se la va a querer llevar, ¿no? Sí. Y cuando lo ves desde fuera también mucha gente, es que me gustaría actuarla, ¿no? Como que es un... Y de reto. hecho, cuando Andrés Adolfo llega con esta idea que me dice, ¿quieres dirigirla? Yo dije sí de una vez porque yo la había actuado antes, aquí en Madrid también. Ah, Sí. no lo sabía. Sí. Y fue como, claro que sí. Toda la narrativa está hecha con las actuaciones, que realmente, como son lo que decía María, son efectos secundarios, la parte física es bestial y creo que por ahí también hay una conexión, una admiración con el trabajo físico de las actrices, de los actores. Y también es un texto que va acompañado con lo que es la técnica, con la iluminación, con el sonido y nos hace viajar en el tiempo, creo yo que de manera muy sencillita y muy minimalista, ¿no? No es pretenciosa. Y creo que eso permite que el público conecte a través de la comedia con las cosas que se están diciendo, que son cosas realmente importantes, porque lo que hablamos antes, ¿no? Hay un reclamo, una reflexión, hay una confesión, hay decirse la verdad.
Y creo que son verdades que todos en algún punto o ya dijimos o queremos decir o posiblemente querremos decir en el futuro porque va de la conexión, ¿no? Sí, yo creo que eso es... Lo de va de es importante, que creo que está claro. O sea, que no te vas pensando de qué iba. Se entiende perfectamente. Entonces, como no tienes que hacer piruetas mentales para sacarle un significado, porque está clarito, ya solo te tienes que sentar a ver cómo es eso. Y es divertido, tiene ritmo, también es emocionante. Creo que la gente que ha venido nos ha dicho, y a mí también me pasa personalmente, y por eso no me canso de verla, que es algo que decimos, que cuando estás en cabina y quieres ver la obra es un buen síntoma. Total. Que pasas por muchos puntos en un ratito muy corto. Y al final es como esta cosa que tiene el teatro de catarsis, ¿no? De que vas ahí para sentir cosas en comprimido, ¿no? Digamos. Sí, y eso lo tiene, y nos lo han dicho. Claro, entonces te permite echarte tu risa, te llorar permite echar tu lagrimita. Sí. Y creo que lo más bonito es que te permite también irte ligero, que eso también es importante, ¿no? Drenado, pero lindo. Sí. Aliviado, exacto. Yo creo que un gran obstáculo, que siempre acompaña a montar cualquier cosa, pero fue un gran obstáculo, fue las agendas. Y vamos a estar como todas mucho más disponibles, pero tanto por cambios laborales como por otros montajes que estaban pasando a la vez, hubo que reajustar todo el plan inicial. Y ya nos había pasado anteriormente que se iba a remontar y no se pudo. Y entonces había un miedo de fondo de ¿y si no se monta? O sea, ¿y si volvemos a cancelar? Y gracias a que, por esto de los superpoderes, bueno, por un lado ya venía un poco de un remontaje, no venimos de cero, ¿no? Pero tenemos un entendimiento muy guay que nos permitió montar en diferido, ir avanzando, viendo lo que había hecho la otra persona, redirigiendo y sumando, ¿no? Y como que pudimos tirar hacia adelante, además de reconfigurarlo todo, ceder muchas veces en horarios, ensayar muy tarde. Que por otra parte, desde el principio, creo que algo, retos que tuvo este montaje o contexto es que nosotros veníamos de hacer Diario de una bruja enamorada, que fue nuestro primer montaje familiar y el primer montaje como compañía. Y éramos 7 actores en escena, 7 actores en escena, 2 en cabina, las agendas, o sea, eso fue súper complicado, las estructuras, fue un montaje de academia, ¿no? A nivel de complejidad. Y una vez que hicimos eso, al salir, en esa obra también tuve la oportunidad de dirigir. Y yo, por ejemplo, tenía algo súper claro, que era que el siguiente montaje iba a ser una alfombra y 2 sillas. Eso era súper importante. Entonces, por ahí ya había como un camino, un norte súper bien definido. Y otro reto, creo que fue cómo alargábamos esa pieza sin deformarla. Sí. Sí, ¿verdad? Y al final creo que a través de la creatividad lo que surgió fue muy bonito porque el planteamiento es que estos personajes siguen respetando el guión original y lo que metimos nuevo son flashbacks, son viajes al pasado que nos van explicando en simultáneo ese pasado del conflicto que van hablando, ¿no? Entonces creo que eso también... sí, es una de las cosas bonitas de cómo se resolvió. Otro reto, también pensando a nivel actoral y dirección, es el tema de los efectos secundarios, porque es algo que tú te aprendes el texto, que a veces además es un poco, no repetitivo, pero similar. Entonces es fácil perderte en el texto. Y cuando entra el cuerpo, ya es muy fácil perderte en el texto. Y además hay una confianza que cuando no lo has hecho antes, por ejemplo, pasaba con las dos y también pasaba en el anterior montaje, ¿no? Como no lo ves y es una dificultad que estás metiendo, hay una confianza de no te preocupes, porque va a salir, porque vas a tener el efecto, porque lo vas a encontrar.
juega, tú apréndete el texto y tal. Y ese clic es como ese saltito de... ¡ah! Creo que también es un reto para todas, porque tú también lo ves y dices, tiene que salir, tiene que salir. Sí, sí, y de hecho en este remontaje eso es bien interesante, ¿no? Porque desde el principio, creo que desde el primer ensayo, el mensaje para las actrices fue, vamos a sudar, no se mortifiquen, es decir, va a salir, ese clic va a pasar, y en efecto pasa. Pero bueno, la gestión de esa incertidumbre también es brutal como actor, transitarla, y desde afuera, desde la dirección también... ¿Sostenerla? Sí, sostenerla, guiarla y presenciarla, ¿no? Como acento colectivo, sí hay una línea... creo que sí hay una línea técnica, estética y también argumental, digamos, porque al final hay una curaduría que pasa como un poco por el núcleo Carlos David, Andrés Adolfo, Ángelo, yo, de ¿qué dice esta obra? Para empezar, ¿no? Y por eso también curamos los textos mucho, sí. Porque nos parece muy importante que diga algo, para empezar, que a veces no dicen nada y que lo que diga además esté en una línea, que es esta línea acento colectivo que, por ejemplo, con las familiares le damos súper más importancia. Súper. Y luego estéticamente también, por ejemplo, el tema de la gráfica, el arte gráfico, siempre hay un vaivén, hay unas decisiones de ser reconocibles también. Sí. A nivel técnico estáis también tú en las luces, por ejemplo, hay una visión que siempre está. Sí, y creo que en esta parte sí honramos mucho el colectivo de acento colectivo, porque al final todos los montajes, aunque tienen un director, un asistente de dirección, lo que es el cuerpo actoral y tal, sí decantamos y filtramos todos los montajes a través del colectivo, ¿no? Entonces es algo que nos reunimos, los que me había dicho, y todos vamos aportando la perspectiva y así vamos construyendo eso, la dirección, la visión, aportando a la estética. Y cada quien, yo creo que durante los años nos vamos a ir entonces, ya nos estamos posicionando como, bueno, mira, por ejemplo, María es evidentemente la directora de curaduría, porque sí, lo hace magníficamente. Pero claro, aunque cada quien tenga como el ámbito, o luces, o escenografía, Ángelo, Andrés Adolfo, visión artística en general, producción, que es como la parte final, la decisión final, digamos, o el grueso del trabajo de, vale, tú opinas esto, y ahora yo soy la que se va a sentar a escribir y a pensar cómo es esto, ¿no? Pero sin esas conversaciones entre todas, sin esos inputs, sin ese aquí me faltaría esto o esto está muy alto, como que el resto no estaría, ¿no? Sí, es un puzzle que ya hemos aprendido, ya hemos practicado cómo irlo armando en el tiempo y lo que nos queda. Creo que esta es muy personal, ¿no? De cada quien. Todos, tanto los fundadores como el resto de los integrantes, todos venimos de un bagaje de teatro. Ya sea, por ejemplo, yo vengo de teatro musical. Y bueno, ya por ahí yo voy apuntando maneras, ¿no? Sí, al tipo de visión. Pero creo que, espero no estar pecando de cursi, pero creo que aquí esa referencia, en este momento, 5 años después de nuestro primer montaje, para mí, aunque sea, es la manera en que vamos haciendo las cosas. Y para mí esa influencia es exactamente esta combinación. Esta manera, esta energía, esa visión. Mira, yo en esa línea, y si tengo que pensar en personas, serían personas con las que he trabajado así, que es como este aterrizaje de en grupo, en red, en colectivo, se curra mejor. Entonces, mis referencias serían personas a las que he visto trabajar así, o con las que he empezado a trabajar así. Por ejemplo, pienso porque yo vengo de improvisación, en el sentido teatral, ¿no? Claro. En Legos y en Pandemia, cuando hicimos la otra escena, que era un grupo de gente de todas partes del mundo, un laboratorio pedagógico,
con improvisadoras de muchos sitios y esta cosa de son mis referentes ellas. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a trabajar así, porque le estamos dando valor a esto y lo traslado aquí, ¿no? Claro. Sí. Estic d'acord. Claro, como no hay un tótem, hay una red. Qué bonito, sí, total. Sí. Ok, yo me voy a marcar un triple. A ver. Yo creo que para mí personalmente, el migrar, yo siento que ha sido como migré y le di una ruleta clic, 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 con miles de opciones. Viniendo a hacer teatro musical, viniendo a hacer teatro en Venezuela. Al llegar, pues, giré mi ruleta y me tocó una opción para surgir, pues para llegar, para aterrizar. Y en ese proceso, ¿no? de resolver, que creo que es la primera etapa de la migración, pues se abrió un futuro hacia un metaverso, ¿no? Para mí mismo, en donde estaba alejado del teatro y me alejé muchos años, casi 10, ¿no? de lo que yo consideraba y considero es mi core. Entonces, durante esos años, agradecido por también poder florecer y surgir hacia otras direcciones insospechadas, me encontré de pronto con aquella carencia, ¿no? Con esa nostalgia de no estar haciendo lo que considero me hace feliz. Y lo sigo considerando. Y creo que el transitar la vuelta a esto, porque también como migrante, con un acento distinto, las oportunidades son absolutamente reducidas, ¿no? Incluso me acuerdo una vez fui a un casting y el director de casting, el que me estaba grabando, me dijo, ¿tienes el acento? Ni siquiera te voy a grabar. Pero no me lo dijo en mal rollo, sino me lo dijo como, no te va a hacer perder el tiempo, ni siquiera lo van a mirar. Y yo... Luego estuve con pedagogos para aprender el acento y tal, pero eso fue muy duro de transitar, ¿no? Querer volver a hacer arte y encontrar como esas barreras tan rígidas. Y creo que la manera de transitarlo y de abrir fue precisamente con acento colectivo, ¿no? Como, bueno, si está difícil llegar ahí, entonces vamos a abrir el espacio para hacerlo. Y bueno, eso dio también mucho bálsamo para mí, particularmente. Esa es mi respuesta, Carlos. ¡Wow! ¡Qué difícil! Yo tengo más. ¡Wow! Yo estoy bien. Yo soy sensible. Tal cual. Sí, porque claro, en ese sentido... Y es algo que tiene acento colectivo con la mezcla también, ¿no? De decir inmigrantes y locales, que es algo que se da. La historia es súper diferente. Entonces yo, por ejemplo, como local, y yo tengo aquí a mis padres además, porque soy de esta ciudad, o sea, en ese sentido, las cosas que haya enfrentado no me han... cambiado tanto la realidad, ¿no? Ni me han dejado sin suelo, digamos, en ese sentido. Con lo cual, claro, siento que los retos a los que me haya podido enfrentar, soy muy sensible, tiene más que ver con mi sensibilidad hacia cosas, ¿no? O las expectativas hacia... pues no poder avanzar como quiero, tener que enfrentarme también a una realidad precaria, pero con un sostén, porque una vez más, mi familia está aquí en esta ciudad y tengo la suerte de que me puede ayudar. Entonces es más como esta lucha con las expectativas y con cómo llevas a cabo proyectos y el estar alineada, ¿no? Bueno, en general, alineada con la gente con la que estás. Y quizá los retos más grandes, han sido siempre el conciliar las cosas para que sucedan o irte de un sitio, la verdad. Sí. Una compañía, una relación y esas rupturas que afianzan más donde sí quieres estar. Por ejemplo, acento colectivo, por ejemplo, Leos, y seguir
poniendo ahí el foco y la comunicación. La vuelvo a traer a colación. Pero bueno, nada que ver con mi... No, pero no tiene nada que ver, que eso es lo lindo. Sí. Creo que ahora es un momento en el que estoy creciendo mucho a nivel personal y justo con todo esta efervescencia creativa con la compañía y todos los proyectos que teníamos y compaginarlo también con la otra compañía, con un trabajo nuevo, o sea, como estaban pasando muchas cosas y entre esas cosas salí de una relación de 5 años y la verdad que fue un proceso doloroso. Y quizá también me cuesta pensar en estos procesos porque los mitigo mucho, ¿no? Y me voy más hacia afuera. Y en este caso, creo que llevar lo que hago a nivel, voy a decir, laboral o creativo, y que valoro tanto de lo colectivo, ¿no? El que me ha sostenido también en este momento, porque estaba pasando a la vez, quizá por suerte, transitarlo en compañía, literalmente, ha sido como la manera posible, amable, de hacerlo, ¿no? Y son 5 años, o sea, es mucho tiempo. Sí. Y lo agradezco un montón. Y bueno, ya lo sabes. Qué bonito. Sí. Sí, así que diría que como enfrento las cosas cuando vienen, el viento no viene a favor, es en compañía. Yo a nivel compañía, acento colectivo, creo que, y lo hemos hablado antes, hay una intención, hay una visión, hay una búsqueda de un, no contenido, pero de un esto habla de algo, ¿no? Y al final eso implica que tenemos una voz o una opinión que queremos que esté, ¿no? Pero a la vez, desde la parte de curaduría de textos y desde lo que me toca como improvisadora, porque al final, ayer lo hablábamos, en casi todos los montajes tengo personajes que interactúan mucho con la gente. Sí está muy esta parte de cómo se reciben esas cosas. Y ya no solo a nivel cuando se toca desde guión, de pensar, vale, esto vamos a adaptar esto para que tenga pertinencia aquí, para que este humor tenga sentido aquí, o no humor, ¿no? O esta emoción o lo que sea, pero... Y luego durante las funciones siempre hay... Las obras están vivas porque siempre evolucionan con el feedback. Entonces no creo que estemos aferradas a esta es mi visión, esto es como tiene que ser y si no lo están pillando, viene de ahí, o sea, me tienen que entender esto así, para nada. Creo que es más un diálogo en ese sentido, pero hay una voz detrás que nos importa. Sí, yo también creo que cuando nos juntamos y dijimos vamos a empezar a producir cosas que nos gusten, textos que nos gusten, que nos muevan por dentro. Y sí es cierto que por ahí siempre está la intención de comenzar. Y luego algo que pasa es lo que está diciendo María, que es también desde ese punto está como en brindar el momento bonito, ¿no? Y por ejemplo, como momento bonito quiero decir el momento de venir y conectar con lo que estamos presentando a nivel estético, a nivel de fondo, a nivel de guión. Y también somos muy vehementes con el mensaje que se está dando. No, sobre todo creo que con los montajes familiares. Porque los montajes familiares sí tienen una cosa, una particularidad, que es que la obra aparentemente es para los peques, pero realmente muchos de los montajes terminan siendo para los padres. Sí. ¿No? Entonces, ahí sí, quizás ahí la intención comienza en el ombligo propio y la acción termina en todos los ombligos. Pero también es verdad que en el proceso creativo siempre invitamos a gente de fuera de la compañía. Gente que nos importa su visión o que creemos que nos va a decir las cosas claramente o frontalmente, pero sobre todo su visión, ¿no? En algún aspecto, en el técnico o en el argumental, y eso al final es invitar miradas de fuera. Sí,
Y sí creo que una cosa sine qua non o que es súper fundamental es, y no es una regla, sino es una cosa que estamos de acuerdo sencillamente, es que para nosotros es importante que nos gusten nuestros propios montajes, Sí. ¿no? Que lo dijo María al principio, entonces para nosotros es importante que aunque estamos todas las funciones viéndolo, que nos guste todas las funciones de estar viendo lo que estamos ofreciendo. Yo, como fantasía, pero que creo que es realizable, creo que a nivel técnica arriba se podría poner como algo que te permita ver el escenario, porque ha sido complicado hacer la técnica y también como desde la técnica hacer dirección, porque al no ver el montaje completo, como es muy difícil luego redireccionar las cosas o saber si están entrando a tiempo o no. Entonces pondría como una camarita o algo que fuera incluso al ordenador de dentro, ¿no? Y te permitiera tener la imagen del escenario. Y luego también tengo, que no, esto no es cómo podría ayudar, es cómo ayuda. El hecho de que, por ejemplo, haya pases generales que yo no he podido estar, Me lo has quitado pero de la han boca. estado Ujú. y me parece que ayuda muchísimo y que no nos pasa en general. Sí, yo también Está quiero pasando. rescatar eso, Sí. de las cosas fabulosas que hemos encontrado en Plot Point, la amabilidad y la empatía de entender que el pase técnico es súper importante, ese ensayo general es súper importante y la empatía y la sensibilidad de comprender que también, como somos todos actores y artistas, tenemos otros trabajos para pagar facturas, que entonces necesitamos hacer ese pase en un momento donde sea conveniente para todos. Y este, de verdad, en 5 años que tenemos rodando, ha sido nuestra primera oportunidad en donde nos permiten tener este pase técnico, este espacio con esas consideraciones. Aparte, también agradecer la amabilidad de Plot Point. Con nuestro primer montaje aquí, por ejemplo, hicimos las luces, después tuvimos que volverlas a hacer. Vente, otra vez. No pasa Cambiando nada, los te ayudo. vídeos. Sí. Todo el rato, sí. Bueno, fue un proyecto academia, ¿no? Que es para aprender mucho. Y agradezco siempre, bueno, agradecemos esa disponibilidad ese entendimiento, ¿no? De, venga, te entiendo. Porque ese entendimiento viene de haberlo hecho también. ¿No? Y de alguna manera de haber abierto también camino. Y eso se siente mucho, aunque sea como compañía llegando nuevo. Y entre así las fantasías más locas, yo creo que sería poder seguir haciendo en Plot Point y seguir construyendo como la confianza, ¿no? Porque al final sale la compañía, hay una sinergia que se tiene que dar. Me gustaría hacer una mención especial a Andrés Adolfo, que no está hoy aquí, pero que está. Sí, y que es Sí, nuestro director general, claro. es quien tiene como la visión de hacia dónde debemos movernos y muchísimas, casi todas las veces esa visión está acertada. Sí, También a Angelo Stefanelli, quien es otro de los directores de la compañía y pieza fundamental de los 4 primeros fundadores, o sea, los otros 2 que faltan aquí. Y bueno, y el resto de las personas que conforman Acento Colectivo y que hacen el cuerpo para poder estar aquí